Es interesante siempre que pensamos cómo en la gracia y la misericordia de Dios nos permite cumplir 53 años como iglesia. Yo sé que no todos hemos estado aquí 53 años, pero hemos experimentado la bendición de Dios. Y cuando lo pienso, es increíble, ¿no? 53 años. No sé si puedan imaginar la cantidad de gente que ha pasado por la iglesia, las cosas que han sucedido dentro de la iglesia durante tantos años. Y es interesante pensar en todo eso. Y algo que puedo estar seguro es decirte que mucha de la gente que ha pasado por la iglesia, eventualmente muchos de ellos han experimentado esa gracia y ese perdón de Dios en nuestras vidas. Hemos podido ser cambiados, transformados por la gracia de Dios. Y al final, ¿sabes? Ese es el sentir, ese es el objetivo, es lo que nos encantaría como iglesia que tú y yo pudiéramos experimentar. Es el sueño que tenemos como iglesia, que cada persona que llegue a esta iglesia, que cada persona que pase por aquí pueda tener este encuentro con Jesucristo, que pueda conocer a Jesucristo y no nada más entendiendo a Jesucristo como un personaje histórico, sino que puedan encontrarse con este Jesucristo que es el Hijo de Dios sin pecado, este Jesucristo que vino por los quebrantados, que vino por los pecadores, este Jesucristo que no vino por los justos, vino por esas personas rotas, quebradas, esas personas como yo, que no éramos buenas personas. Pero Jesucristo decide venir por nosotros. Y Jesucristo viene por los perdidos, por los heridos, por aquellos que no tienen propósito ni sentido en la vida. Y sabes, como iglesia es nuestro sueño, es mi anhelo que cada persona no se encuentre solamente con una buena organización, sino que se encuentre con este Jesucristo. Y queremos ser una iglesia que honre a Jesucristo, una iglesia donde todas las personas puedan ser bienvenidas, donde todas las personas puedan sentirse parte, puedan sentirse necesarias, donde las personas puedan ser cambiadas y transformadas. Si pensáramos en cuál es el objetivo para ser iglesia, hacia dónde vamos durante los próximos 50 años, yo te diría que ese es nuestro objetivo. Ser un instrumento en las manos de Dios para que muchas personas puedan encontrarse con este Jesucristo que cambia, que transforma las vidas de una manera increíble. Porque al final, ¿sabes? Es a lo que Jesucristo vino. Él vino a este mundo para salvarlo. Jesucristo vino aquí para que tú y yo tuviéramos vida. Y una vida abundante, una vida grandiosa. No solamente para sobrevivir, sino tener esa vida llena, esa vida plena. Y entonces, ¿sabes? Cuando pienso en esta iglesia, es imposible para mí no volver a recordar este pasaje que sé que lo he predicado muchas veces y sé que si tienes tiempo en la iglesia lo has leído muchas veces. Es Hechos 2, esta descripción de lo que es la iglesia. Y si tienes tu Biblia, ábrela ahí en Hechos 2 y es increíble. Déjame darte el contexto y que tú y yo podamos entender lo que está sucediendo, ¿sabes? Es algo emocionante, es un evento extraordinario. Jesús ha resucitado. Jesús ha ido a la cruz, pero ha resucitado, ha vencido a la muerte y al pecado. Y entonces, ¿sabes? Jesucristo se levanta entre los muertos, derrota la muerte y al infierno, y es la noticia más grande que el mundo jamás haya escuchado. Y tenemos a Pedro. Pedro es este hombre, esta persona, este tipo muy parecido a nosotros. Este Pedro que Jesús cambió su vida. Este Pedro que Jesús lo perdonó. Este Pedro que Dios le dio una nueva vida a través de Jesucristo. Y está aquí este Pedro, este hombre cambiado, transformado, predicando acerca del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Y en esa primer predicación, este hombre tan parecido a ti y a mí, en su predicación 3,000 personas se convierten. Y es increíble.
El mensaje, la noticia es Jesucristo, ese que tú escuchaste que se crucificaron, ha resucitado. Y entonces, ¿sabes? Es increíble. Es este registro de la primer iglesia que podemos tener en la Biblia. Y es increíble porque se vuelve la primer mega iglesia en la Biblia. Y entonces 3,000 personas en una predicación por un hombre común, por un hombre transformado y cambiado por ese poder de Dios en su vida. Es el inicio de una gran iglesia. Y entonces, ¿sabes? Otra vez me sorprende leer la clase de iglesia que ellos formaron. Su nacimiento fue una gran noticia. Pasos de fe, diciendo yo creo en ese Jesucristo que resucitó de entre los muertos. Y entonces, ¿sabes? En el versículo 42 de Hechos 2, encontramos esta descripción tan especial de la iglesia que ellos formaron. Dice que todos estos discípulos se mantenían fieles. Es decir, los 3,000 que habían creído se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles en el mutuo compañerismo y en el partimiento del pan y en las oraciones. Nota esto, esta frase dice se mantenían. Es decir, estaban dedicados, estaban consagrados, estaban enfocados a la enseñanza, a la oración y a la comunión entre ellos. Versículo 43 dice, y al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. Y esto es asombroso. La iglesia era tan vibrante que la gente que veía la iglesia literalmente se llenaba de temor. Y es increíble. Es decir, movía las fibras más adentro de las personas que estaban contemplando a la iglesia. Y dice que todos los que habían creído, si sigues leyendo, dice se mantenían unidos y compartían todo. Y esto es una locura. Vendían sus propiedades y sus posesiones y todo lo compartían entre todos según la necesidad de cada uno. Y otra vez, esto parece irreal. Dice, todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Nota esto, ¿con qué frecuencia? Cada día. Cada día había gente que llegaba al conocimiento, a este encuentro con este Jesucristo. Cuando pienso en esta iglesia, me parece irreal. Tenemos que ser bien sinceros y se lee genial. Una gran iglesia, la iglesia que yo desearía experimentar. Pero si soy muy sincero contigo, esta es una imagen de la iglesia que está muy lejos de una realidad. Y no quiero que nos engañemos con una idea falsa de que no, así somos. La verdad es que no. La verdad que esta imagen de iglesia tan perfecta, tan especial, está muy lejos de nuestra realidad. Y pienso que si hoy se escribiera el libro de los Hechos en nuestro contexto, más o menos se leería así. La iglesia estaba dedicada a su comodidad y a su felicidad. Estaba dedicada a sus metas personales, a sus sueños y a sus listas de deseos. Nadie se fijó realmente en los cristianos porque se centraban en sí mismos. Muy pocos de los creyentes estaban juntos. Y cuando lo estaban, se peleaban por cosas estúpidas. Si vendían algo, usaban el dinero para comprar algo mejor para ellos. Aunque decían amar a Dios, ni siquiera podían amarse el uno al otro. Así que se sentían vacíos, solos, deprimidos. Y como resultado, la mayoría de la gente no le gustaba la iglesia y muy pocas vidas eran cambiadas. ¿Sabes? Somos muy sinceros. Es una imagen general de la iglesia. Y no te quiero arruinar y estamos celebrando la iglesia, pero tampoco quiero que vivamos en una fantasía que no es. La mayoría de las iglesias bien cabrían en esta descripción. Cada quien buscando su propio bien, cada quien buscando sus propios sueños. Y mi punto aquí es, ¿sabes? Dios evidentemente tiene algo mucho mejor para la iglesia que lo que podemos experimentar hoy. Los planes de Dios
Sigue siendo esta iglesia de Hechos 2. Los planes, el corazón de Dios para la iglesia, la forma en que la iglesia debería de funcionar es Hechos 2. Es esta clase de iglesia que parece irracional, que parece loca, que parece inalcanzable. Pero este es mi punto. Si los primeros discípulos en el primer siglo, con menos recursos, con una menos visión teológica, con mucho menos cosas que nosotros tenemos, construyeron esta clase de iglesia, sabes, tengo mucha esperanza de que hoy, en nuestros días, de igual manera podríamos construir una iglesia como esa. Una iglesia que pudiera irradiar cada una de estas cosas. Algo otra vez que parecería imposible lograr, estos discípulos lo hicieron. Y eran nuevos creyentes, no eran maestros en teología, no eran gente experta en religión, eran simples y sencillos creyentes, discípulos de Jesús, creando una comunidad, una familia extraordinaria. Y entonces, ¿sabes? Hoy quisiera llevarte a considerar qué fue lo que estos discípulos hicieron y que tal vez tú y yo pudiéramos adoptar. Que tal vez tú y yo tuviéramos que cambiar en nuestra mente para generar esta clase de iglesia. Porque otra vez, déjame decirte que esta iglesia no la creó Pedro, la hizo cada uno de los que participaban en esa iglesia. Cada uno de esos 3,000 participaron en esto. Y entonces, ¿sabes? Por eso esta idea, somos la iglesia. Cuando nos preguntamos qué significa eso, y cuando pensamos en esta iglesia tan especial, tan irreal, yo creo que tenemos que comenzar por decir qué cosas tendríamos que cambiar nosotros, qué cosas tendríamos que imitar de esa iglesia de Hechos 2 para lograr tener esta gran comunidad de fe y este tipo de familia. Y entonces, ¿sabes? La primera cosa que se deja ver en esto es que, ¿sabes? La iglesia de Hechos 2 era una iglesia de seguidores totalmente devotos a Cristo. En esta expresión, cuando dice que se dedicaron, que se mantenían, que se concentraron en todas estas cosas, en la enseñanza, en la oración, en la comunión, en el partimiento del pan, ¿sabes? Es interesante porque tiene que ver con este asunto, en este sentido de devoción. Y yo sé que es una palabra un tanto religiosa, pero tiene un sentido muy especial, ¿sabes? En griego es una palabra extraña. Proskartereo, esa es esta idea de se dedicaron, se mantenían, pero tiene esta raíz, este sentido de que era una devoción. Y entonces la definición es genial. Una devoción persistente, continua y obstinada. Y sabes, otra vez, cuando el evangelista está escribiendo este libro de los Hechos y está describiendo la iglesia, la describe como este grupo de personas, estos creyentes que tenían una devoción completa a Jesucristo. Y esto es lo interesante para mí porque, sabes, la verdad es que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia devoción, tenemos nuestro propio proskartereo en nuestra vida, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros tenemos aquella pasión en nuestra vida, tenemos esa obsesión continua y obstinada por la cual vivimos. Y si lo piensas, para algunos esa obsesión es su familia, son sus hijos, y dice, no, yo nomás vivo para eso, yo nomás estoy viviendo para eso. Para mucha gente será esa obsesión continua. Para otros será su carrera y dirá, no, es que yo estoy viviendo para eso, quiero tener ese éxito, quiero alcanzar esos títulos, ese puesto. Para algunos serán sus pasatiempos, sus hobbies, y dirán, no, esa es mi pasión, y mi pasión es algo que me encanta. Y tenemos eso. En algún tiempo de mi vida, sabes, mi pasión eran las motocicletas y todo tenía que ver con motocicletas. Y yo sé que muchos tienen algo como eso, su pasatiempo, su hobby. Para otros su pasión será la cantidad de dinero que puedan acumular en una cuenta de banco. Y esa es su pasión, para eso viven. Esa es esa devoción continua y obstinada.
Para otros será esa casa de los sueños, esas vacaciones soñadas. Ese es mi punto, ¿sabes? Si lo vemos, la verdad es que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia devoción, por lo cual vivimos. Es así de sencillo como lo puedes descubrir. Aquello que ocupa la mayor parte de tu tiempo, de tu corazón, de tu afecto, ahí está tu devoción. ¿Sabes? Lo más triste es que otra vez algunos podremos llamarnos cristianos, seguidores de Jesús, pero Cristo no es nuestra mayor devoción. Esta idea de no quiero ser tan fanático. No seas un fanático, no te apasiones tanto por la iglesia y por Jesús. Y es este concepto de cristianos culturales, cristianos de nombre, que vienen el domingo a la iglesia, pero su pasión no es Cristo, su pasión no es la obra de Dios, su pasión no es que otros conozcan a Jesucristo. Es este cristianismo religioso, es esta idea de no estar completamente dedicados, concentrados. Y sabes, cuando veo Hechos 2, la primera cosa que salta es que estaba formada esta iglesia tan perfecta, tan ilusoria, tan especial. Estaba formada por creyentes comprometidos, totalmente devotos a Cristo. ¿Sabes lo especial de esto? Es que por 53 años Jerusalén ha visto muchas personas que han cedido a sus deseos y se han convertido en completos discípulos devotos de Jesucristo. Me encantaría contarte historias de hermanos entre nosotros, de cómo decidieron renunciar a sus trabajos por servir al Señor, renunciar a carreras prometedoras para dedicar su tiempo al Señor. Algunos no dejaron sus carreras, pero dejaron sus anhelos de ser los más grandes en la empresa para simplemente ser los mayores hijos de Dios, que aman, que sirven y que se dedican a que otras personas vean en ellos a Jesucristo. ¿Sabes? Me llena de orgullo saber que entre nosotros hay muchos que han renunciado y que se han vuelto en realidad personas con ese procastereo, con esa devoción en medio de su vida. Y otra vez me encantaría que pudiéramos tener el tiempo para ver esas historias tan reales, de rostros reales, de gente entre nosotros que lo hicieron. Pero simplemente es mi punto, ¿sabes? Si queremos esa clase de iglesia, si queremos una iglesia tan especial, tenemos que comenzar por esto, por ser esta iglesia que, ¿sabes?, se forma por discípulos, por seguidores de Jesús completamente devotos. Eso es la iglesia. La iglesia otra vez no se forma de simples personas simpatizantes o que les gusta la iglesia. Me parece que ahí está la clave. Una iglesia como la de Hechos 2 estaba formada por estas personas completamente devotas, entregadas a las cosas de Jesús, a las cosas de Dios. Dice que persistían en la enseñanza, en la oración y en la comunión. Eran sus prioridades. Si quieres, podríamos decir, se volvieron unos fanáticos de la iglesia. Se entregaron a eso. Todos los días en la iglesia. Qué fanático, ¿no? Ay, nomás quieres estar con tu iglesia. Qué fanático. Pero eran los cristianos de Hechos 2. Aquellos que construyeron una iglesia extraordinaria. Pero, ¿saben? No solamente eran esta iglesia formada por discípulos plenamente devotos, sino que era una iglesia irracionalmente generosa. Otra vez, ¿recuerdas lo que leímos? Es una locura, ¿no es cierto? Dice que vendían sus propiedades. Está de locos. Vender sus propiedades y entonces satisfacer las necesidades de otros. ¿Sabes cuál fue el resultado de este corazón y esta generosidad irracional de la iglesia primitiva?
Y vas unos capítulos más adelante, en el capítulo 4 de Hechos, en el versículo 33, dice que y los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús y de la gracia de Dios, y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos. Seguían predicando lo que era Jesús, pero nota lo que sigue, dice, y no había entre ellos ninguno necesitado. No había entre ellos ninguno necesitado, porque todos los que poseían terrenos o casas los vendían, y el dinero de lo vendido lo llevaban a la iglesia. Y otra vez, esto parece tan irracional, ¿no es cierto? Pero el punto es que ellos eran una iglesia irracionalmente generosa. Y no sé si lo puedas imaginar, pero no había necesidad de programas gubernamentales. No necesitábamos las pensiones de gobierno porque la iglesia tomaba ese lugar. No había gente necesitada entre ellos. La iglesia era ese instrumento de la mano de Dios para bendecir a otros. Y no había entre ellos alguien con necesidad. Y otra vez uno dice, eso es increíble, eso nunca lo podríamos lograr. Eso no podría ser una iglesia en el siglo XXI, no podría ser una iglesia en el 2024. Esa no es una clase de iglesia que podría funcionar. Pero sabes, otra vez tengo tanta esperanza de que puede ser posible otra vez. Aquellos discípulos del primer siglo con menos recursos, con muchas cosas limitantes a su alrededor, lo lograron. Una iglesia irracionalmente generosa. Cuenta la historia de nuestra organización como iglesia que desde sus inicios, hace 53 años, hemos sido una iglesia que hemos buscado ser irracionalmente generosos. Sabes, al pasar del tiempo, queremos construir y seguimos insistiendo en esta visión de invertir lo que sea necesario porque otros conozcan del evangelio. Tal vez tú no lo sepas, pero sabes, la iglesia siempre ha buscado esa forma, y en cada época y en cada tiempo de la iglesia se ha desbordado para dar. Y en un tiempo de la historia en que era necesario, la iglesia construyó varios templos en las rancherías de nuestro estado, y había varios lugares donde había estos templos donde eran construidos con recursos de la iglesia y con ofrendas que se conseguían, y la idea es que estos templos pudieran ser un testimonio de la gracia de Dios. Y luego esos templos necesitaron pastores, y sabes, la iglesia estaba dispuesta a pagar pastores para que pudieran estar en esos lugares, en esos pueblos, y por mucho tiempo la iglesia lo ha hecho. Y luego, sabes, nos convencimos que no solamente se trataba de nuestro estado, tendríamos que salir al mundo entero. Y cuando tuvimos el primer reto para volvernos una iglesia enviadora de una obra, de un proyecto misionero mundial, y enviar a la familia Madrid a España, la iglesia estuvo dispuesta a hacerlo. Y sabes, por mucho tiempo la iglesia está buscando hacer eso, y no nos duele financiar capacitaciones, dar ofrendas, capacitaciones como la cumbre que son financiadas por la iglesia Jerusalén. Y otra vez tú dirás, ay, pero pastor, cobran y me vas a cobrar 150 por venir al congreso. Déjame decirte que pues lamentablemente, si sabes un poquito, 150 no te completa para nada. ¿Por qué lo hacemos? Creemos que es una forma de comprometernos. Aprendimos que cuando es gratis la gente dice yo voy, preparamos el plato de comida y no llega. Al menos 150 es un compromiso de decir, pues ya di 150, ya dije que voy a ir. Es una forma también de hacerte parte. ¿Por qué cobras para la cumbre, pastor? Pues es una forma de hacerte parte, decir, yo soy parte de esto, quiero invertir en mi liderazgo, quiero invertir en mi capacitación por eso. Pero al final, déjame decirte que la iglesia tiene una participación muy importante para financiar cada una de estas capacitaciones. Te conté en el mes de agosto esta capacitación para pastores. Son cosas que la iglesia nunca ha querido retener. Sabes, eso ha tenido ciertos impactos, y
Hemos sacrificado muchas veces mejorías para nuestras instalaciones. Si te preguntas, hoy gracias a Dios ya que está cambiando el clima, pero yo sé que es una pregunta de todos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar aquí con los abanicos, pastor? Y está bien caliente el templo. ¿Sabes por qué? Porque hemos sacrificado invertir cientos de miles de pesos en una refrigeración para invertirlo en gente que sabemos que necesita ese dinero. Creo que lo hemos hecho bien. Y creo que Dios un día nos dará esa refrigeración que tanto anhelamos y tendremos un día para eso. Pero otra vez, literalmente te puedo decir que por 53 años como iglesia han invertido millones de pesos para esto. ¿Sabes? Necesitamos ser una iglesia irracionalmente generosa. Que no nos duela dar, que no nos duela ofrendar, que no nos duela cooperar, porque al final, ¿sabes? Sigo creyendo que una iglesia donde no hay gente que necesite nada puede ser posible. Una iglesia que marque una diferencia en medio de nuestra comunidad es posible. Porque ¿sabes qué? Hemos descubierto que ni tú ni yo jamás podremos dar más de lo que Dios da. Cuando te preguntas por qué seríamos una iglesia irracionalmente generosa, la respuesta es sencilla: nunca daremos más de lo que Dios nos ha dado. Nunca podrás superar la misericordia, la gracia de Dios para nuestras vidas, sosteniéndonos día a día. Y entonces, ¿sabes? Queremos una iglesia como la de Hechos 2. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad y decir, nos convertiremos en una iglesia irracionalmente generosa. Y vamos a dar con todo el corazón y vamos a hacer esa iglesia totalmente devota, totalmente entregada, una iglesia que se da y se entrega de una manera generosa, de una manera increíble, porque ¿sabes? Otra vez, de eso se trata, ser la iglesia. Lo sorprendente de todo esto es que, ¿sabes? En medio de esta entrega, de este proscastereo, de esta devoción de los creyentes para dedicarse, para entregarse a las cosas de Dios, de ser esta iglesia irracional, dice que cada día el Señor añadía a la iglesia a los que debían de ser salvos. Y otra vez, esto es extraordinario. Y nuestro objetivo como iglesia será que más personas lleguen a conocer del Señor. ¿Sabes? Necesitamos ser esta clase de iglesia. Y otra vez, con mucha gratitud puedo decirte que Dios lo ha hecho. Hace 53 años, nuestra historia como iglesia comenzó en una casa aquí en la Panamericana, la casa de las hermanas Almanza. Era un grupo de unos 40 personas. Ese primer domingo que se reunió la iglesia a Jerusalén. Cada día, por 53 años, Dios ha añadido, Dios ha traído a más personas al conocimiento de Jesucristo. Mucha gente ha pasado por la iglesia. ¿Sabes? Dios lo puede seguir haciendo y Dios seguirá haciendo. Y tendríamos que tener esta visión y decir, vamos a hacer cualquier cosa. Haremos cualquier cosa. Que las personas se encuentren con Jesucristo. Que parezcan locas, aunque parezcan extrañas. Pero ¿sabes? Creo que nuestra mentalidad debería de cambiar, de decir, de eso se trata la iglesia. Mientras haya personas quebrantadas, mientras haya personas con sentimientos suicidas, mientras haya personas dispuestas a rendirse, mientras haya personas esclavas de una adicción, llámese drogas, pornografía, mientras haya personas que vivan en abuso,
mientras haya personas que no hayan escuchado, Jesucristo les ama, que tiene un plan y una vida grandiosa para ella. ¿Sabes? Sueño que seamos esa iglesia que nunca se detenga. Esa iglesia que siga dando esos pasos. Todos soñamos con esta iglesia de Hechos 2. Pero me parece que tendríamos que comenzar por mover nuestro corazón y cambiar la forma de pensar y volver a entender que tú y yo somos la iglesia. Una iglesia formada por creyentes completamente devotos. ¿Sabes? Cuando pienso en cómo hacerlo, la respuesta es muy sencilla. Tú y yo necesitamos cambiar el objeto de nuestra devoción. La única forma en que podremos ser esa iglesia de Hechos 2. Solo así, cuando nuestra devoción sea Cristo, Dios en nuestra vida, ¿sabes? Tenemos esa clase de iglesia. La pregunta es, ¿cómo nos convertimos en estos cristianos devotos, en estos seguidores de Jesús que se entregan? Bueno, podrías comenzar por leer la Biblia todos los días. Yo sé, pensaríamos que los cristianos leen la Biblia todos los días, pero la realidad es que no. Tal vez podríamos comenzar por leer la Biblia, pero sabes, tengo que advertirte que tienes que tener cuidado, porque cuando comienzas a leer la Biblia es la palabra de Dios viva y eficaz. Y sabes, la verdad es que esta palabra de Dios que está viva, es tan activa, se va a meter en ti, que te va a transformar y que no vas a ser el mismo. Y tal vez te conviertas en este tipo de creyente fanático. Y tal vez, sabes, tendrías que no solamente comenzar a leer tu Biblia todos los días, también tal vez podrás considerar servir dentro de la iglesia. Pero nuevamente te tengo que advertir, porque sabes, Dios te ha dado un don, un talento para usarlo dentro de la iglesia, pero cuando comiences a servir, sabes, podría ponerse un poco raro, y entonces tal vez comenzarías a ser ese instrumento en las manos de Dios para marcar una diferencia en nuestro mundo, en nuestra comunidad. Podrías obsesionarte con el servicio y con el bienestar de las personas. ¿Sabes? Podrías considerar y decir, ¿qué hago para convertirme en un discípulo más devoto? ¿Sabes? Podrías considerar unirte a un grupo pequeño, a unirte a este proyecto de vida en grupos. Pero nuevamente te tengo que advertir, porque puede ser un poco peligroso, porque cuando comienzas a convivir con un grupo de creyentes y hermanos en la fe, ¿sabes? Te va a poner raro y te vas a empezar a preocupar por tus hermanos del grupo y vas a comenzar a orar por ellos, y luego vas a comenzar a visitarlos cuando están enfermos, y luego vas a querer verlos aunque no toque estudio bíblico, y entonces, ¿sabes? Vas a empezar a hacer ministerio junto con ellos y se va a poner extraño. ¿Sabes? Podrías considerar y decir, voy a comenzar a diezmar. Y nuevamente te tengo que advertir, ¿sabes? Se pondría muy extraño cuando comiences a diezmar, porque la Biblia es bien clara: donde está nuestro tesoro, está ahí nuestro corazón. Y donde esté tu dinero, y va a estar tu pasión. Y tal vez comenzarás a ofrendar a la iglesia, pero luego tu corazón se pasará a la iglesia y vas a estar apasionado con lo que la iglesia hace, y vas a estar obsesionado con lo que el Señor hará, con lo que recursos que Dios nos dio. ¿Sabes? Tal vez para convertirnos en esos creyentes apasionados y que el objeto de nuestra devoción cambie, tal vez podrías comprometerte a orar todos los días. No sé, llegará el momento en que otra vez se pondrá extraño. Comienzas a orar todos los días, se va a volver extraño, y tienes que tener cuidado, porque cuando lo hagas, cuando empieces a orar todos los días, vas a comenzar a ver milagros. Cuando oras todos los días, verás a Dios tan activo en medio de tu vida, lo vas a ver moverse, lo vas a ver actuar de una manera extraordinaria, que no querrás dejar de orar. ¿Sabes?
cambiar el objeto de nuestra devoción comienza con estos pequeños pasos. Comienza a leer tu Biblia, comienza a orar, comienza a diezmar, comienza a unirte a un grupo pequeño. El objeto de tu devoción se irá trasladando al Señor, porque sabes, al final, el ser la iglesia, tú y yo tenemos que entender algo. Cuando tú y yo somos la iglesia, no somos consumidores espirituales. Eres un consumidor espiritual, no eres la iglesia. Es un consumidor espiritual, aquel que viene para ver qué cantos hay, si me gustaron o no, si la predicación me gusta o no. Eso es un consumidor espiritual, pero la iglesia no es un grupo de consumidores espirituales. La iglesia es un grupo de contribuyentes espirituales que entienden que la iglesia no existe para nosotros mismos. La iglesia existe para ser un instrumento en las manos de Dios y marcar la diferencia, una diferencia real en todo lo que tú y yo hacemos. ¿Sabes? Cuando pienso en que tú y yo somos la iglesia, es extraordinario. Déjame terminar con esto y en lo que los músicos pasan. ¿Sabes? Lo que Jesucristo dijo acerca de la iglesia. Él dijo esto. Jesucristo dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno, las mismas puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. No sé tú, pero yo quiero ser parte de esta iglesia que Jesucristo edifica. Que las puertas del infierno no pueden prevalecer. ¿Sabes lo que eso significa? Que no hay nadie que pueda destruir la iglesia. Ni mi ego, ni tus pasiones, ni tus deseos, nada de esas cosas pueden destruir la iglesia. Porque es Cristo quien la edifica. ¿Sabes? Tú y yo podemos ser parte, podemos tener este asunto de ser la iglesia que Jesucristo edifica, como la edificó en Hechos 2 otra vez, esta iglesia tan especial donde todos eran cristianos devotos, donde era una iglesia irracionalmente generosa. Esta iglesia, ¿sabes? No la construyó Pedro y los discípulos. Era este Jesucristo edificando su iglesia. Era este Jesucristo que estuvo dispuesto a tomar la vida de aquellos que dijeron: yo quiero ser parte de esa iglesia. Yo quiero ser aquella persona que mi devoción esté en Cristo. Y apropiarse de esta realidad. Somos la iglesia. No somos una iglesia más en la ciudad. No somos una iglesia solamente para venir los domingos que no tengo nada más que hacer. Y entonces, si no hay algo bueno que hacer el domingo y no hay un partido bueno en televisión, iré a la iglesia. No, somos la iglesia de los creyentes, de los discípulos comprometidos, apasionados, devotos completamente a Jesucristo, que están aquí cada domingo, no religiosamente, sino por convicción, diciendo: este domingo es para Él. Tenemos esta iglesia que Él edifica. Está dispuesta a entregarse por completo al servicio y a la bendición de los demás. ¿Sabes qué es lo extraordinario? Aquel que es poderoso para hacer que las cosas excedan mucho más de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A este Jesús, a este Dios, al cual es la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por las generaciones. Será este Jesucristo que obra en tu vida y en mi vida. Y la iglesia que tú y yo soñamos, esa iglesia donde te sientas aceptado, esa iglesia donde te sientas abrazado, ¿sabes? Será posible. Esa iglesia soñada de Hechos 2. Tengo tanta fe, tanta esperanza, que Jerusalén sería ese lugar seguro para ti y para mí. Un lugar donde podamos ser abrazados. Un lugar donde tú y yo podamos crecer espiritualmente, sentirnos útiles en el reino. Una iglesia en la que no haya necesidad. Una iglesia
que marque una diferencia en medio de nuestra sociedad. Pero todo comienza por entender esto. Somos la iglesia. Esa iglesia que ni las puertas del Hades prevalecerá en contra de ella. No somos solamente cristianos. No solamente somos creyentes. Somos la iglesia. Cuando tú y yo lo entendamos, eso será grandioso. Que no te pones de pie y entonamos este canto juntos. Ojalá y eso pueda resonar en tu mente y en tu corazón. Somos la iglesia. Que por los 50 años que vienen, si el Señor lo permite, seamos esta iglesia. Que marquemos una diferencia. Que seamos este lugar especial. Que Cristo edifique a Jerusalén. Alabemos al Señor juntos.